Bien, buenas tardes. Agradecemos estar en este edificio. Han sido dos o 3 meses difíciles, creo que para todos nosotros. Espero que se estén reacomodando. Estamos tratando de hacerlo. Mi esposa y yo lo estamos. Y Paul, no nos olvidemos de Paul. Esperamos estar en casa en un par de semanas. Todavía estamos acampando, por así decirlo, pero parece que podría resolverse en breve. He titulado este sermón 2000 años de la Iglesia de Dios. Es un título ambicioso. La Iglesia de Dios tiene una larga historia que es algo difícil de trazar más allá del primer siglo. Pero lo que podemos saber de ella es, creo, muy alentador y muestra que estamos hombro con hombro en una larga línea de personas con las mismas creencias. Hoy quiero compartir con ustedes parte de esa historia y mostrarles que en ella se refleja cómo se comunica la buena nueva del reino de Dios. Empecemos con la afirmación de que Cristo hizo sobre la persistencia de la iglesia. Me gustaría que miraran Mateo 16, versículo 18. Aquí, Cristo está haciendo una declaración. Le está hablando a Pedro y además de eso dice algo acerca de la iglesia misma. Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que es Cristo, Él mismo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Así que es una afirmación de que la iglesia siempre estará, persistirá. Sin embargo, como digo, en las páginas de la historia encontramos muy poca mención de la iglesia de Dios. Más bien encontramos que las personas de fuera se refieren a ella con otros nombres. En Hechos leemos acerca de las acusaciones hechas contra Pablo por las autoridades religiosas por las que los romanos lo habían traído como prisionero a la fortaleza de Cesarea. Y en Hechos 24, tal vez queramos mirar este versículo 5, Hechos 24:5, leemos que las autoridades habían contratado a un orador para presentar su caso contra Pablo. Él dijo, porque hemos hallado que este hombre, Pablo, Hechos 24:5, es una plaga, una pestilencia, y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hubo una razón por la que se eligió el nombre de nazarenos, por supuesto. No era el nombre que la iglesia se dio a sí misma. Hay amplia evidencia de eso, por supuesto, a lo largo de las Escrituras, a la iglesia de Dios y usted sabe, ya estamos familiarizados con todos esos lugares, pero Jesús era conocido como el Nazareno. Cuando leemos Jesús de Nazaret en muchos lugares, podría decir igualmente Jesús el Nazareno, porque él vino de esa área. Él vino de Nazaret. Ahí estaba la casa de sus padres, es donde él creció. Esto fue también el cumplimiento de una profecía. Mateo 2 y versículo 3, nueva traducción del inglés. Dice, José llegó a una ciudad llamada Nazaret y vivió ahí, para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Aunque no hay ninguna referencia directa en los profetas o cita en los profetas en plural que diga esto, la mejor explicación es que Mateo se está refiriendo a una profecía mesiánica en Isaías 11. Isaías 11 y versículo 1 dice que un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago, en hebreo Netzir, y pueden ver la conexión entre Netzir y Nazaret,
una rama o vástago, un netzir, crecerá más allá de sus raíces. Otros profetas se refieren a una rama mesiánica, pero usan diferentes palabras hebreas. Pueden encontrar eso en Jeremías 23 y versículo 5, 33:15, Zacarías 3:8 y 6:12. Así que cuando dice, esto es lo que se dijo de los profetas, podemos entenderlo en este sentido de que se refirieron a Cristo como una rama o un netzir. Esta es la conexión que Mateo parece estar haciendo con Jesús como nazareno. De modo que hay una razón para que a los seguidores de Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno se les llame o se refiera a ellos como los nazarenos, aunque ellos no se llamaban a sí mismos de esa manera. Los conocemos después como discípulos del camino, por ejemplo, al principio de la iglesia, y más tarde como la propia iglesia de Dios. En el siglo IV después de Cristo, o de la era común, Epifanio de Salamina. Salamina es un puerto en el lado oriental de Chipre. Estuvimos ahí filmando hace unos años, una ciudad antigua. Epifanio de Salamina, un monje católico, escribió sobre los nazarenos en una obra llamada el Panarion. No sé por qué se llama el Panarion. Panarion significa una cesta de pan. Tal vez es la cesta de las ideas, porque de lo que se trataba era de una historia de las sectas heréticas. Epifanio escribió que los nazarenos de su tiempo aún existían. Eran descendientes de cristianos judíos que huyeron de Jerusalén a Pela. Pela es una ciudad de las ciudades de la Decápolis, justo al sur y al este del mar de Galilea, que eran las ciudades de habla inglesa. Huyeron allí antes de que los romanos destruyeran Jerusalén en el año 70. Por lo que en el año 69 se sabe que los cristianos judíos, como se les llamaba, huyeron escapando de los romanos a Pela, donde establecieron su sede. Eso de acuerdo con Epifanio. También en el siglo IV, Jerónimo escribió sobre ellos a Agustín. Dijo, así es como los describió. Deseando ser judíos y cristianos a la vez, no son ni lo uno ni lo otro. Mientras que se adhieren en la medida de lo posible a la economía mosaica en lo que respecta a la circuncisión, los sábados, los alimentos y cosas por el estilo, no se negaron a reconocer la apostolicidad, el apostolado de Pablo o los derechos de los cristianos paganos, cristianos gentiles. ¿Les suena familiar esa descripción de la iglesia siglos después? Tal vez haya algo de verdad en todo eso. Así que tal vez la iglesia llegó a ser conocida por los de afuera, al menos en esa parte del mundo, como nazarenos por un tiempo. Los nazarenos de los que leemos aquí hacían muchas de las cosas que nosotros hacemos. Esto nos suena muy familiar. Ahora, los opositores de estas personas no van a acertar en todo cuando describan a estas personas, pero reconoceremos las verdades que otras personas etiquetan como herejías. Los nazarenos también fueron mencionados en una lista judía de bendiciones o bienaventuranzas, repetidas 3 veces al día hasta el día de hoy en la sinagoga. La lista tenía 18 bendiciones hasta finales del siglo I. Piensen en dónde nos encontramos, a finales del siglo I. Acabamos de describir a los nazarenos que aparecieron a finales del siglo I en Pela. Los nazarenos son mencionados en esta lista, pero hay una 19ª bendición que en realidad es una maldición y fue añadida al final de ese primer siglo. Es una maldición contra los apóstatas y herejes.
probablemente por los rabinos judíos que también se mudarían de Jerusalén. Esta vez se mudaron a un lugar llamado Yamnia, cerca de Jope, en la costa mediterránea. Era allí donde se habían congregado. La palabra hebrea usada en esta maldición para describir a algunos de los herejes era nozerim, N-O-Z-E-R-I-M. Si usted encuentra una relación con Nazareno, está en lo correcto. Nazareno, Nozerín. Nozerín es el nombre judío para todos los seguidores de Cristo. Esta maldición ha cambiado con el tiempo. Hoy en día no se centra en grupos individuales, sino más bien se centra en los enemigos. Pero su forma más antigua puede haber dicho lo siguiente: y para los apóstatas, que no haya muerte, que no haya esperanza, y el reino insolente sea rápidamente desarraigado en nuestros días, y que los nazarenos y los herejes perecer rápidamente y sean borrados del libro de la vida. Que perezcan. Es toda una declaración, ¿verdad? Señala el uso temprano del nombre Nazareno para denotar enemigos, herejes. Para la caída de Jerusalén en el 70, muchos de los líderes de la iglesia primitiva estaban muertos. Juan estaba vivo y posiblemente en Éfeso. En el 95 había escrito el libro del Apocalipsis. Las referencias a él aparecen en el siglo II en los escritos de dos líderes religiosos. Uno es Policarpo y el otro es Polícrates. Policarpo fue obispo de Esmirna. No se dejen intimidar por el título de obispo. Lo encontramos en la Biblia, ¿no es así? Si alguien desea el oficio de obispo, es algo bueno. Por lo tanto, piensen en estas personas como líderes de la iglesia en ese momento. Él estaba liderando a un grupo en Esmirna. Él nació en el año 69, cuando la gente huyó a Pela. Y según su alumno, un hombre cuyas obras están disponibles, Ireneo, y luego otro escritor, Tertuliano, Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Escribió una epístola a los filipenses, como Pablo. Escribió una versión de eso. Escribió su propia versión, una epístola a los filipenses alrededor del 110 al 120, utilizando varias referencias del Antiguo Testamento, citando libros del Nuevo Testamento y especialmente los escritos de Pablo. En el 155, a la edad de 86 años, fue quemado vivo en la hoguera como hereje por un cónsul romano porque se negó a renunciar a su fe en Cristo. Ireneo dijo esto sobre él alrededor del año 190, su discípulo, su seguidor, Ireneo. En ese sentido, verán lo que dijo Ireneo. Puedo describir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía sentarse y disertar. Su salida y su llegada en su modo general de vida y apariencia personal, junto con los discursos que pronunciaba al pueblo, y cómo también hablaba de sus conversaciones habituales con el apóstol Juan y con el resto de los que habían visto al Señor. Cómo les recordaba todo lo que había oído de ellos con respecto al Señor, tanto sobre sus milagros como sobre su enseñanza. Policarpo, habiéndolo recibido así de los testigos oculares de la palabra de vida, lo relataba todo en armonía con las Escrituras. He aquí un pasaje de la carta de Policarpo a los Efesios. Esto es lo que dijo. Esta es la conclusión, está en la conclusión. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo sumo sacerdote eterno, el Hijo de Dios Jesucristo,
los edifique en la fe y en la verdad, en toda mansedumbre, en toda ausencia de ira, en toda tolerancia y firmeza y paciente, resistencia y pureza. Y les dé parte y lugar entre sus santos y a nosotros con ustedes. Y a todos los que están bajo el cielo, que aún crean que en nuestro Señor y Dios Jesucristo y en su Padre, que le resucitó de entre los muertos. Suena mucho como lo que leemos en la Biblia, ¿no es así? Muy parecido, tanto en la enseñanza como en el tono. No es solo lo que dice, es el tono y las cualidades a las que sugiere que prestemos atención. Mansedumbre, firmeza, pureza, paciencia y resistencia. Policarpo también fue mencionado por Polícrates. Polícrates vivió del 125 al 196 después de Cristo. También fue obispo de Éfeso, de hecho. Un problema surgió en el siglo II en la iglesia en general, la iglesia llamada cristiana, como la podríamos considerar, y se trataba acerca de la Pascua Florida o Easter, de la Pascua de Resurrección. La Iglesia de Dios conmemoraba la muerte de Cristo el 14 de Nisan, como lo hacemos hoy. Pero esto se convirtió en un gran problema para la naciente Iglesia Católica. Es conocido en la historia como la controversia cuartodecimana. En latín, cuarta décima o décima 14. Se trata del 14 de Nisan. Para el año 190, el Papa Víctor de Roma pidió a los obispos del Imperio Occidental que informaran sobre la fecha en que conmemoraban la Pascua Florida o de Resurrección. Todos dijeron que el domingo. Él quería utilizar esta encuesta para persuadir a los obispos orientales de las provincias de Asia, en la Turquía actual, para que hicieran lo mismo. Polícrates, escribiendo en nombre de los obispos asiáticos, dijo lo siguiente: en cuanto a nosotros, observamos escrupulosamente el día exacto, sin añadir ni quitar, porque en Asia se han ido a descansar grandes luminarias que resucitarán en el día de la venida del Señor, cuando Él venga con gloria del cielo y resucite a todos los santos. Ahora empieza a nombrar a las luminarias. ¿Quiénes son? Hablo de Felipe, uno de los 12, que descansa en Hierápolis. Los que fuimos a Turquía para la fiesta hace unos años estuvimos en Hierápolis. Y sus 2 hijas, que llegaron a la vejez solteras. Su otra hija también, que pasó su vida bajo la influencia del Espíritu Santo y reposa en Éfeso. Juan, además, que se reclinó sobre el pecho del Señor y que llegó a ser sacerdote llevando la mitra. Creo que esto es probablemente una muy mala traducción y probablemente se refiere a su autoridad como líder en la iglesia, en lugar de un papel de sumo sacerdote. Y un testigo y un maestro. Descansa en Éfeso. Luego está, dice, Policarpo, obispo y mártir en Esmirna. Y Tracios, de Humania. No sabemos quién es, si es él o si es ella. No estamos seguros de si es hombre o mujer. Es probablemente hombre. Tanto obispo como mártir. Es hombre. Que descansa en Esmirna. ¿Para qué hablar de Sagaris, obispo y mártir que descansa en la Odisea? O del bendito Papirius además, y de Melito, el eunuco, que realizó todas sus acciones bajo la influencia del Espíritu Santo y yace en Sardis esperando la visitación del cielo. Si se preguntan de qué trata esta lista, vamos a ello. Cuando Él resucite de entre los muertos, todos estos celebraron la Pascua el día
14 de Nisan. De acuerdo con el Evangelio, sin desviarse nunca de él, sino guardando la regla de la fe. Le escribe al Papa. Le está diciendo, la Pascua de Resurrección o Easter no es de lo que se trata. Es la Pascua, el 14 de Nisan. Es cuando celebramos lo que le sucedió a Cristo o lo conmemoramos. Dice, además, yo también, Polícrates, que soy el menor de todos ustedes según la tradición de mis parientes, algunos de los cuales he sucedido. 7 de mis parientes fueron obispos y yo soy el 8º. Y mis parientes siempre observaron el día en que el pueblo eliminaba la levadura. Yo mismo, hermanos, digo que tengo 65 años en el Señor y me he encontrado con hermanos en todas partes del mundo. Los he conocido en otras palabras, y he leído toda la Sagrada Escritura. Y no me asustan las cosas que se dicen para aterrorizarnos. Sí, porque los que son más grandes que yo han dicho que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hice lo mismo hace 2 semanas para nuestros redactores y editores. La pregunta que me hicieron fue: ¿de qué trata Visión? ¿De qué se trata Fundamentos? Nuestras revistas. ¿Cómo saber cómo escribir? ¿Qué debemos escribir? ¿Podría explicárnoslo todo de nuevo, básicamente? Lo que voy a hacer, creo, al discutir estas cuestiones, es construir un gran marco. Y este marco es lo que ustedes y yo hacemos aquí. Es donde encaja la Escritura. Es donde toda esta gente encaja. Se trata de Dios comunicándose. Y sobre cómo lo hace y cómo trabaja con la gente y cómo su mensaje es consistente y cómo ha tenido personas a través del tiempo, de las cuales ustedes y yo somos solo una parte. Posteriormente, Eusebio, el historiador de Constantino, quien cita la carta de Polícrates, dice que como resultado de esta carta, Víctor, el Papa que presidía la iglesia en Roma, inmediatamente intentó separar de la unidad común a las parroquias de toda Asia con las iglesias que estaban de acuerdo con ellos, como heterodoxos, no ortodoxos, como herejes. Y escribió cartas y declaró a todos los hermanos de esa región totalmente excomulgados. Se deshizo de todos ellos porque guardaban el 14 de Nisan. ¿Quiénes se creían que eran? Creo que los reconozco, que sé quiénes son. Durante los siguientes 100 años no hubo muchos archivos de la iglesia. Hay algunas cosas que se pueden recoger aquí y allá que muestran evidencia de ciertas personas haciendo algunas de las mismas cosas. Los valdenses, con quienes nos encontramos un poco más tarde, afirmaron que algunos de ellos se remontaban al año 250, o al menos a los años 300. Hablaremos de eso un poco más tarde. Pero el siguiente punto de referencia es el año 325 después de Cristo o de la Era Común, cuando el emperador Constantino convocó a los teólogos y obispos católicos al Concilio de Nicea. Estaban allí para decidir varias cuestiones de larga data, una de las cuales seguía siendo la fecha de la Pascua. No había desaparecido. Él ya había declarado el domingo como el día de descanso en el imperio en 321, 4 años antes del Concilio de Nicea. Esto parece haber sido por reverencia al dios del sol, Apolo, más que por algo relacionado con Cristo, ¿verdad? Dijo, todos los magistrados, los habitantes de las ciudades y los artesanos deben descansar en el venerable día del sol. Tras el Concilio de Nicea, envió una carta a todas las iglesias católicas,
Decía, en esta reunión se discutió la cuestión de la Pascua de Resurrección. En primer lugar, pareció cosa indigna que en la celebración de esta fiesta sigamos la práctica de los judíos. No tengamos, pues, nada en común con los judíos. Se ha determinado por juicio común de todos que la fiesta de la Pascua de Resurrección o Easter debe celebrarse en un mismo día. Esto hizo que el catolicismo se convirtiera en la religión del Estado y que la Pascua, tal como Cristo la celebraba el 14 de Nisan, quedara abolida como celebración, como conmemoración. Así que aquí, en efecto, hay una negación de Cristo en términos de cómo debemos conmemorar su muerte. Fue abolida. Este rechazo de la norma bíblica y la imposición de una decisión teológica humana inició un periodo de oscuridad para la libertad religiosa, acompañado de una severa persecución por parte de las autoridades religiosas. Eusebio documentó y copió la carta de Constantino a todo aquel que no quisiera obedecer. Aquí hay un extracto de esa carta. Víctor Constantino Máximo Augusto a los herejes. Hablar de la criminalidad de ustedes, como se merece, exige más tiempo y ocio del que puedo dar. ¿Por qué no golpear de una vez, por así decirlo, la raíz de tan gran mal mediante una manifestación pública de desagrado por tanto tiempo ya que no es posible soportar más sus perniciosos errores? Advertimos por el presente estatuto que ninguno de ustedes se atreva a reunirse en lo sucesivo. Hemos ordenado en consecuencia que se les prive de todas las casas en las que acostumbran celebrar sus asambleas. Y nuestro cuidado a este respecto se extiende hasta prohibir la celebración de sus reuniones supersticiosas e insensatas, no solo en público, sino en cualquier casa o lugar privado. Por lo tanto, como aquellos que están deseosos de abrazar la verdadera y pura religión, tomen el mejor camino de entrar en la Iglesia Católica y unirse a ella en santa comunión, por lo que serán capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Vean cuán perverso es esto. En cualquier caso, los delirios de sus entendimientos pervertidos deben cesar por completo de mezclarse y estropear la felicidad de nuestros tiempos actuales. Me refiero a la impía y miserable doble moral de herejes y cismáticos, ya que es un objetivo digno de esa prosperidad de la que disfrutamos por el favor de Dios. Esforzarse por traer de vuelta a aquellos que en tiempos pasados vivían con la esperanza de la bendición futura de toda irregularidad y error al camino correcto, de la oscuridad a la luz, de la vanidad a la verdad, de la muerte a la salvación. Vamos a rescatarlos de todo eso. Vuelvan a la Iglesia Católica. Y para que este remedio pueda ser aplicado con poder efectivo, hemos ordenado, como antes, que sean positivamente privados de todo punto de reunión para sus reuniones supersticiosas. Quiero decir, todas las casas de oración, si tales son dignas del nombre, que pertenecen a los herejes, que éstas puedan ser entregadas sin demora a la Iglesia Católica. Estamos confiscando sus propiedades. Que cualquier otro lugar sea confiscado para el servicio público y que no se deje ningún espacio para ninguna reunión futura, para que desde este día en adelante ninguna de sus asambleas ilegales pueda presumir de aparecer en ningún lugar público o privado, y que este edicto se haga público. Unos 40 años después, el Sínodo de la Odisea, otra de sus convocatorias, declaró lo siguiente: los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar ese día honrando más bien el día del Señor, el domingo.
Y si es posible, que descansen entonces como cristianos. Pero si alguno fuere hallado judaizante, sea anatema de Cristo. Este periodo de oscuridad que se produjo aquí, a partir del 325, permítanme colocarlo ahí, creo que tal vez podría utilizar diferentes fechas, pero esta tiene sentido para mí, porque en Apocalipsis 12:6 hay una declaración acerca de la iglesia huyendo al desierto. Pues allí tiene un lugar preparado por Dios para que pueda ser alimentada por 1260 días. Este pasaje, por supuesto, en Apocalipsis 12, como Israel, como una mujer, tanto física como espiritual, habla del nacimiento de Cristo dentro de Israel y de la protección de la iglesia en el desierto durante 1260 días o años, según el principio de un día por año. Se puede decir que esto comienza en el 325, en el Concilio de Nicea. Sumando 1260 años, nos lleva al 1585. Este es un periodo de poder católico romano sobre todas las religiones en el mundo occidental. Es un periodo de intensa oscuridad cuando se trata de la posibilidad de que la verdad sea expresada. La fecha nos da añadiendo 1260 a 325 y da 1585. ¿Qué estaba sucediendo entonces? En Occidente, primero fue la agitación religiosa en Europa, las guerras de católicos y protestantes, el surgimiento de la libertad religiosa, las batallas para conseguir la libertad religiosa. Fue ese año, por cierto, en que Sir Walter Raleigh estableció la primera colonia en América, en la isla de Roanoke. Solo duró un año. Volvieron más tarde, pero ese fue el comienzo. Es interesante porque eso, en cierto modo, señala lo que empieza a suceder en América, donde personas tachadas de herejes vienen de Europa y se establecen en América. En Inglaterra, Elizabeth I se estaba estableciendo como monarca protestante. Ella sucedió a su hermana Mary, que era intensamente católica, y Elizabeth apoyó el protestantismo y promovió que se liberaran del catolicismo. Ese mismo año, los sacerdotes católicos, en 1585, pudieron ser arrestados por primera vez por entrar en Inglaterra. Las cosas estaban cambiando, ¿no? Y mucho. Un interesante periodo de tiempo. La apertura de la libertad religiosa fue impulsada con la apertura del Nuevo Mundo. Es el mismo periodo de tiempo en el que se empiezan a producir Biblias. La primera Biblia aparece, de hecho, en 1455 en Alemania. Toma un tiempo para que suceda en otras partes de Europa, pero comienza a suceder. Se instalan imprentas y se comienzan a producir Biblias en los idiomas locales, ya no solo en latín, porque nadie podía leerlo realmente, excepto los sacerdotes. Ahora la gente podía empezar a leer la Biblia por sí misma. Pronto la Biblia Reina Valera, por ejemplo, sería producida. Durante esos 1260 años, hay largos periodos de tiempo en los que encontramos muy poco sobre la Iglesia de Dios, excepto en los escritos de los católicos y otros, acerca de aquellos a los que consideraban no ortodoxos o herejes. En 1959, la Iglesia produjo un folleto, La verdadera historia de la verdadera Iglesia. Ahí se mencionaba algo de lo que ya he cubierto acerca de aquellos considerados herejes. Y señala esto. Durante siglos, los escritores católicos mencionaron pequeños remanentes de la verdadera iglesia dentro de los límites del Imperio Romano. A veces eran individuos, a veces familias dispersas, y especialmente en el cercano Oriente, todavía existían algunas congregaciones locales que predicaban el Evangelio y guardaban los mandamientos.
Como prueba de ello, a finales del siglo IV en Asia Menor, el obispo Crisóstomo, obispo católico, se quejó ante los miembros de la Iglesia Católica de que algunos de ellos observaban el Sabbat y la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos y la expiación. En una serie de sermones, Crisóstomo atacó a los que querían seguir estas prácticas. Así que ataca a la gente en sus propias congregaciones católicas que quieren hacer estas cosas porque lo han aprendido de alguien. Predicó, creo, 8 sermones sobre esto. Se vuelve más y más violento a medida que avanza. Si los enemigos de la verdad, dijo, nunca tienen bastante con blasfemar de nuestro benefactor, nosotros debemos ser tanto más incansables en alabar al Dios de todos. Pero ¿por qué voy a ser yo? Hay otra enfermedad muy grave que reclama un remedio, que mis palabras pueden aportar. Una enfermedad que se ha implantado en el cuerpo de la iglesia. Primero debemos desarraigar esta dolencia y luego pensar en los asuntos de fuera. Ustedes saben que tenemos problemas dentro de la iglesia con los que tratar respecto al exterior. Primero debemos curar los nuestros y luego preocuparnos por los ajenos. ¿Cuál era esta enfermedad? Las fiestas de los lamentables y miserables judíos pronto marcharán sobre nosotros, una tras otra y en rápida sucesión. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, los ayunos. Hay muchos en nuestras filas que dicen pensar, como citamos que los cristianos lo hacen. Sin embargo, algunos de ellos van a observar esos festivales y otros se unirán a los judíos en guardar sus fiestas y observar sus ayunos. Deseo expulsar ahora mismo de la iglesia esta perversa costumbre. Mis homilías contra los anomianos, los que no observan la ley, pueden posponerse para otro momento y el aplazamiento no causaría ningún daño. Pero ahora que las fiestas judías están cerca, a la puerta misma, si no consiguiera curar a los que están enfermos de la enfermedad judaizante, temo que a causa de su asociación maladaptada y de su profunda ignorancia, algunos cristianos participen en las transgresiones de los judíos. Una vez que lo hayan hecho, creo que mis homilías sobre estas transgresiones serán en vano, porque si no oyen ninguna palabra mía hoy, entonces se unirán a los judíos en su ayuno. Una vez que hayan cometido este pecado, será inútil que yo les aplique el remedio. Podría haber dicho más que esto, pero para que no olviden lo que he dicho, pondré fin a mi homilía con las palabras de Moisés. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes. Si alguno de ustedes, esté aquí presente o no, va al espectáculo de las trompetas o corre a la sinagoga o va al santuario de la matrona, o participa en el ayuno o comparte el sabbat, o observa cualquier otro ritual judío, grande o pequeño, llamo al cielo y a la tierra por testigos de que soy inocente de la sangre de todos ustedes. No tomen mis palabras a la ligera. Sean escrupulosos en cazar a aquellos, darles cacería a aquellos que sufren esta enfermedad. Vayan tras ellos. Las mujeres vayan tras las mujeres. Los hombres tras los hombres. Los esclavos tras los esclavos. Los hombres libres tras los hombres libres y los niños tras los niños. Asia Menor es y Europa es donde retomamos la historia. De nuevo, el hilo de esta historia. En el siglo VII, los paulicianos, seguidores de Pablo, según se dice, surgieron como un grupo perseguido, no trinitario, antimarianista, es decir, que no daba culto a María, instalándose en las fronteras de Capadocia y Armenia. Desde ahí esta gente se fue extendiendo poco a poco hacia el oeste. Hacia el oeste. Su primer líder fue Constantino Silvano, a quien le regalaron los 4 evangelios y los escritos de Pablo. Alguien le dio estas cosas. Y él las estudió muy cuidadosamente. Se opuso a la iglesia ortodoxa bizantina o oriental, la iglesia católica romana en el este,
y quería practicar, cito, las tradiciones transmitidas a nosotros en los escritos de Pablo y los evangelios. Por eso enseñó durante 27 años y murió apedreado por herejía en el año 684. Uno de los que fue enviado a matarlo fue profundamente conmovido por la forma en que murió y se convirtió en su sucesor. Es un poco como Pablo el perseguidor. Este hombre solo vivió 6 años como sucesor porque había de morir quemado vivo. Había de morir quemado. Todo esto fue por orden del emperador. Otro líder en esa región, alrededor de un siglo más tarde, de nombre Sergio, con las mismas enseñanzas, fue asesinado en el 834. Todo esto en la zona de Armenia. Si van a ver, un mapa está arriba de Turquía, en la zona junto al Mar Negro. Es la zona de más arriba. Allí es Armenia. En 1898, un historiador británico, F.C. Conybeare, publicó una traducción al inglés de un antiguo libro pauliciano. El libro se llama La llave de la verdad. Este libro había existido durante mucho tiempo, pero solo en armenio. Y este hombre lo descubrió. Era un experto en estudios de esa parte del mundo. Dice que ellos creían, a partir de este libro, La llave de la verdad, en el anuncio del Evangelio del Reino, en el bautismo por inmersión, en la imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo, en el 14 de Nisan. ¿Ya los reconocieron? En el 14 de Nisan. Me parece muy probable que haya personas entre este pueblo que son del verdadero pueblo de Dios. Él dijo de los primeros paulicianos que eran probablemente el remanente de una antigua iglesia judeocristiana que se había extendido a través de Edesa, justo en el Mar Negro, en el sur de Armenia y Albania. De nuevo, creencias y prácticas muy familiares. Aquellos que escaparon de la persecución que se produjo debido a su labor, muchos fueron asesinados, pero algunos escaparon y fueron al sudeste de Europa y se hicieron conocidos como bogomilos. Aparecen bajo diferentes nombres, pero los bogomilos son parte de esta larga línea de sucesión. Conybeare escribe sobre ellos, sobre los armenios, es decir, escribió sobre sus mártires, que se contaban por centenares de miles y cuyos asesinos recibían invariablemente órdenes del clero perseguidor de la vieja y de la nueva Roma. Y cuando las razones del Estado o del fanatismo no pudieron exterminar esta iglesia primitiva entre las cordilleras de las montañas de Taurus, en Turquía meridional, sus miembros fueron deportados por centenares de miles a Tracia, hoy Bulgaria. Allí los arrojaron durante siglos, y ellos esparcieron sus asentamientos por Bohemia, Polonia, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Alrededor del año 1000 después de Cristo, ya se habían establecido en el sur de Francia, y alguien surgió entre ellos con el nombre de Peter de Bruys, B-R-U-I-S, enseñando todas estas mismas cosas, y por esto él y otros son perseguidos por la Iglesia Católica, específicamente por observar el Sabbat. Hacia el siglo XII, leemos de otros que no aceptaban la Trinidad, observaban las leyes alimentarias y guardaban la ley de Moisés, excepto lo que respecta a los sacrificios. El hombre de negocios Peter Waldo nace en 1140 y vive hasta 1205. Este hombre no era una persona religiosa, pero aparece en un momento de persecución en León contra esta gente.
Aprende acerca de anunciar el reino de Dios. Vende todo lo que tiene, lo da a los pobres, pero reserva para sí el dinero suficiente para comprarse una Biblia. Cosa muy rara en aquella época, todavía no había imprentas, pero él consigue, supongo, una copia de la Biblia escrita a mano. Y a partir de su lectura, se convence de que debe enseñar todas las cosas que nosotros conocemos hoy. De ahí surgen los valdenses en el centro de Francia. Ahora bien, no se llaman valdenses por Peter Baldo. Los valdenses son personas que han vivido en los valles. Es una referencia a las personas que están en los valles para estar a salvo debido a sus creencias. Ellos habían estado haciendo esto en todo el sur de Europa y habían de hecho existido durante muchos siglos. Los valdenses en Italia, aquí hay algo escrito sobre ellos en 1404. No los encontramos en ninguna parte de los escritos del Antiguo Testamento. Esto es lo que dicen, que la luz de la verdad y de la santidad fue en algún momento completamente extinguida. Dicen que creen que la iglesia siempre ha existido. Su número se ha reducido a veces a unos pocos, pero nunca se ha perdido del todo. Creemos que así ha sido desde el tiempo de Jesucristo hasta ahora, y que así será hasta el fin. Pues si la iglesia de Dios fue fundada, fue para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. No creemos que la iglesia de Dios se apartara absolutamente del camino de la verdad, sino que una parte se dio, y como se ve comúnmente, la mayoría fue llevada al mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que estos grupos surgen y luego disminuyen. Que en algún punto, después de ser convencidos, la gente empieza a tener otras ideas. Otras ideas erróneas se cuelan, herejías se cuelan entre ellos, o la segunda y tercera y cuarta generación de sus hijos se olvidan de ello, ya no quieren hacerlo. Esto también es un patrón en toda esta historia. Lo hemos visto en nuestra propia época. Hemos visto la herejía entrar y llevarse a un gran número de personas, ¿verdad? Lo que percibo en todo esto es la importancia de aferrarse a lo que uno sabe y no dejar que nada, ni siquiera la persecución, nos desvíe de ello. Está presente en todos estos relatos. Solo estoy arañando la superficie. Hay muchos libros que se pueden conseguir. Son algo difíciles de encontrar. Pero hay suficiente información disponible sobre todos estos grupos para dejar muy claro quiénes son y que nosotros, en este gran marco, estamos al final de esta larga línea de personas. En 1315, un valdense alemán, Walter Lollard, fue a Inglaterra. Con el tiempo, su trabajo dio lugar a los sabatarios. Ellos simplemente fueron llamados así por la gente de fuera, los sabatarios. Otro grupo es el de los bautistas sabatarios, pero ellos se consideraban a sí mismos como la iglesia de Dios, como conectados desde el principio a las tradiciones del Nuevo Testamento. Con el tiempo, estas personas apoyaron a Stephen Mumford. ¿Han oído hablar de él? Antes y después de mudarse a Newport, Rhode Island, en 1664. Y cuando llegó a Newport, Rhode Island, buscó gente que creyera lo mismo que él. Y encontró algunos bautistas del séptimo día con los que se asoció un poco. Y luego se formó un grupo a su alrededor. Y ese fue el comienzo. Esa fue la primera iglesia sabática que se estableció en los Estados Unidos, en las Américas. Creo que fue en 1671. Si uno va por ahí hoy día y va al cementerio en Newport, Rhode Island, uno puede ver junto a esta iglesia todavía ahí la primera iglesia sabática de América, al lado de la primera sinagoga, curiosamente, en América.
Se pueden encontrar lápidas donde las personas insistieron en que su epitafio debía decir: y yo era un observador del Sabbat. Todavía se pueden ver. Todavía están ahí. Durante los siguientes 200 años hubo un mayor desarrollo de la observancia del Sabbat, por supuesto, de diferentes grupos provenientes de Europa. Hubo todo un grupo de alemanes guardadores del Sabbat que vinieron y se establecieron en Pensilvania. También se produjo el surgimiento de William Miller. William Miller no era un sabatario. William Miller estaba muy entusiasmado con la idea de que el regreso de Cristo era inminente y que él conocía la fecha. Y ustedes ya saben, han escuchado esta historia muchas veces. Él no guardaba el Sabbat, aunque una minoría de sus seguidores sí lo hacían. Él influyó grandemente en el grupo que se convirtió en los adventistas del séptimo día debido a su énfasis en la inminencia del regreso de Cristo. Cuando se formaron los adventistas, algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre de Iglesia de Dios o algo similar a adventistas del séptimo día. De hecho, hay una carta y se puede encontrar. Creo que sí podríamos encontrarla fácilmente y obviamente en la revisión del Adviento de ese tiempo, una discusión sobre cómo se iba a llamar la iglesia. Y ellos dicen que no quieren que se llame Iglesia de Dios, que eso causaría demasiadas dificultades. Vamos a llamarla Adventista del séptimo día. Así que ahora tenemos un grupo que entendió lo del Sabbat y solo un pequeño remanente de ellos insiste en que se llame Iglesia de Dios, reteniendo ese nombre. Y luego el grupo más grande se aleja y se convierte en otra cosa. Eso también es parte de la historia. Y cuando eso sucede, otras cosas doctrinales comienzan a entrar. La idea de guardar esto, la Pascua una vez al año, fue cambiada por los adventistas dentro de su nuevo grupo a cada trimestre, porque Ellen White creía que así era como debía ser. Y estos cambios estaban ocurriendo. Se cuelan, ya saben, a veces, bueno, esa es una buena idea. Parece una buena idea. Y al principio la gente puede pensar que es una buena idea, pero si uno comienza a apartarse de lo que es la comprensión de la iglesia en todo este tipo de cuestiones, muy pronto, ya no se es parte de la iglesia de Dios. Eventualmente esa minoría, ese pequeño grupo de personas que no iban a tomar ese camino, eventualmente después de varias iteraciones, se convirtieron en la Iglesia de Dios en Stanbury, Missouri, la Iglesia de Dios del séptimo día. La gente a la que el señor Armstrong se unió porque una mujer de esa denominación que guardaba el Sabbat habló con su esposa y le habló sobre el Sabbat y eso lo motivó a empezar. Y Dios hizo algo parecido a lo que hizo con Pedro Waldo. Aquí estamos de nuevo. Alguien se despierta súbitamente. También sucedió en mi familia. Tal vez sucedió en la de ustedes. Ustedes tienen su propia historia. Sucedió en mi familia muy claramente. Ellos llegaron cuando todo esto se dio a conocer. El Sabbat se dio a conocer. Y entonces la pregunta era, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y en el momento en que lo haces, bueno, ¿qué es lo que se sabe? Hay otras cosas que se dan a conocer y luego aún más cosas que se dan a conocer. Puedo mirar mi propia historia, por eso estoy aquí, por esa línea. Y se remonta a un hombre que vino a mi padre en su trabajo y dijo, Benjamín, te veo leyendo la Biblia. Sí. ¿Te importa si me uno a ti? No. ¿Sabes que el Sabbat es en sábado? No. Bueno, ¿puedo enseñarte? Sí. ¿Sabes acerca de la ley de alimentación? No, déjame enseñarte. Y sabemos quiénes ellos pensaban que eran. Se reunieron un grupo de 12 personas. Ellos pensaban que eran, tengo en algún lugar de mis posesiones, tengo el pequeño libro negro que se parece a nuestro libro de servicios ministeriales. Decía, creemos que somos parte del último remanente de los 144,000. El último remanente de la verdadera iglesia, decía.
Creemos en el bautismo por inmersión. Fueron a bautizarse en la piscina local, porque era lo único que sabían hacer. No había ministros, se bautizaron unos a otros. Y con el tiempo mi padre se convirtió. Escuchó la voz de los cantos potentes en la radio. Él dijo, es demasiado tarde en la noche, no puedo escucharlo. Pasaron otros 7 años y un año antes de morir, pidió una visita de la iglesia. Y ese fue el comienzo de todo para nosotros. Pero si lo piensan, se había remontado mucho antes de eso. ¿Quién era este hombre que vino a él? Realmente no lo sé. Yo sé que tenía una notable historia propia que les he contado antes. Pasan muchas cosas bajo la superficie, ¿verdad? Pueden imaginarse en todos estos valles a través de estos países europeos, gente pasando por todas las mismas cosas por las que pasamos ustedes y yo, siendo perseguidos de maneras en las que nosotros aún no hemos sido perseguidos, aunque sí lo hemos sido de ciertas maneras, teniendo disensiones internas y dificultades en la iglesia y resolviéndolas a favor de lo que Dios dice y no de lo que no dice. Y este es el grupo al que el señor Armstrong llegó en Oregon una vez que comprendió la necesidad de guardar el Sabbat. Ese fue el comienzo de su historia. Y fue ordenado en 1931, más o menos cuando este grupo comenzó a cambiar. Tuvieron otra división interna y esto causó el comienzo de otra iteración. Si se quiere, otra vuelta más, otro grupo, una división más, pero todavía llamado Iglesia de Dios, porque estos otros se fueron en otra dirección muy distinta. Aquí quiero hacer un giro, porque todo esto fue parte de tratar de explicar dónde estamos parados en este largo pedigrí. La gente durante este periodo de tiempo predicaba el Evangelio de cualquier manera que estuviera disponible para ellos. Vivimos en una era diferente y explicaré esto en un momento posterior. Vivimos en una era diferente donde existen otras posibilidades para que un mensaje sea puesto a disposición del público. Durante la mayor parte de este tiempo, desde el siglo I, podemos suponer que los medios de comunicación se limitaban a los mismos vehículos que se habían utilizado durante miles de años, la palabra hablada, la palabra escrita, pero no muy ampliamente disponible, ¿verdad? Libros. No hubo libros durante mucho tiempo, había pergaminos. Con el tiempo hubo libros, pero escritos a mano, no eran producidos en masa. La palabra hablada, la palabra escrita en lugares públicos y privados por aquellos que Dios eligió hasta el 1600, cuando la libertad de religión y la invención de la imprenta se hacen ampliamente disponibles. Le dije a los escritores y editores que estaban en nuestra reunión, miren, todos somos, lo entendamos o no en este momento, representantes del único Dios verdadero. Ahora, deténganse y piensen en eso por un minuto. Todos somos representantes del único Dios verdadero. Todos somos capaces de explicar lo que es el Evangelio si se nos pregunta, ¿no es así? Todos somos vehículos que Dios pueda utilizar si lo desea y se nos exige que seamos capaces de hacerlo de cierta manera. Todos demostramos con nuestro ejemplo el estilo de vida de Dios, ¿o no? Estamos disponibles para que la gente vea cuál es el camino de Dios en todas nuestras comunicaciones, escritas u orales. Somos capaces de hacer eso. No hace falta ser escritor o editor en este caso, o ministro, para representar a Dios. Eso es lo que somos individualmente.
Todos somos representantes de Dios. Es una gran responsabilidad. Todos estamos llamados a comunicar su palabra a través de cómo vivimos o si se nos ha pedido que expliquemos de qué se trata. Si hay un término general para todo esto, dije en la reunión, es la comunicación. Dios se comunica como Padre, pero lo hace a través de otros. Lo hace a través de Cristo, como es su término de comunicación, palabra. Cristo es la palabra de Dios. El Padre habla a través de la palabra, habla a través de Cristo, habla a través de Cristo como Yahweh en el jardín del Edén. Habla a través de Cristo como un ser humano, obviamente es así. Desde la palabra en la creación, a Yahweh en el jardín del Edén, a Cristo como ser humano, a más tarde como un ser espiritual en Patmos, a Juan. El Padre se está comunicando de todas estas maneras diferentes. También lo hace por intermedio de ángeles a veces, y patriarcas, y profetas, y discípulos, y diáconos, y ancianos, y apóstoles, en todas estas diferentes maneras en que se está comunicando. Y podríamos agregar por intermedio de ustedes, según surja la oportunidad. Incluso podríamos hablar nosotros mismos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pensemos en esta afirmación de Marcos 13:11. Hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Me imagino que se aplica a muchas de esas personas que están siendo perseguidas y a las que se les pide que renuncien a sus creencias. Así que si se piensa en esto en su conjunto de nuevo, todos estamos comunicando o se espera que seamos capaces de comunicar la verdad de Dios. Aquellos que escriben y editan tienen una gran responsabilidad sobre ellos para llevar a cabo sus funciones de comunicar el mensaje de Dios. En esa reunión les recalqué la importancia de buscar la inspiración y la dirección de Dios cuando investigan y escriben, debido a quién están representando. No deben escribir necesariamente sobre lo que les interesa. No puede ser, bueno, acabo de leer un gran libro sobre este tema, voy a escribir un artículo sobre ello para Visión. No es lo que les pedimos que hagan. Ante todo, están representando el mensaje de Dios. Y ahora tenemos que encontrar la mejor manera de transmitirlo a la audiencia a la que nos dirigimos, en el lenguaje que esa audiencia entiende mejor. Y eso va a depender de las circunstancias. Hemos tenido muchas ocasiones en la iglesia en la que hemos ido y venido sobre cómo hacerlo. Depende del mundo en el que nos encontremos. Depende de donde uno se encuentre. El señor Armstrong cita a Pablo. Él es todo para todos. Él dice, es por eso que lo estoy haciendo de esta manera. Es por eso que le estoy diciendo así. Ahora, ¿quién es la audiencia? Habla con ellos en un lenguaje que puedan entender. Pero esta comunicación no se limita, como digo, a escritores y editores. Ahora hemos visto esto en estos relatos de personas que nos han precedido, que sus palabras tenían que estar en consonancia con las verdades y las formas de comunicación de Dios para ser eficaces. Tenían que estar inspiradas, tenían que tener al Espíritu Santo trabajando en ellos para ser comunicadores efectivos del camino de Dios. Eso es siempre cierto. Tanto Pedro como Pablo tenían importantes enseñanzas para nosotros al respecto. Veamos 1 de Pedro 3:15, donde dice,
Santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La esperanza que hay en ustedes. Si alguien les pregunta qué es lo que ustedes creen, qué es lo que los hace ser quienes son, pueden hacer de esto un tema tan grande como quieran que sea. Cuando dicen la razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿verdad? Pueden preguntarles casi cualquier cosa sobre lo que ustedes creen. Van a llegar a la razón para la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados para eso. ¿Cómo? ¿Cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre. Y tal palabra significa amabilidad, gentileza, dulzura. Y si leen un poco más en el trasfondo de esta palabra, encontrarán que está el sentido de no hacerlo en voz alta. No levantar la voz a la gente para explicarles qué es lo que uno cree, no enojarse con ellos, sino enseñarles suavemente, porque aún no entienden. Y algo más, con temor, con temor. Háganlo con gentileza, mansedumbre y temor. ¿Qué clase de temor? Bueno, esa palabra realmente habla de reverencia hacia Dios, de gran respeto hacia Dios en lo que realmente estamos haciendo aquí. Están explicando con reverencia, con admiración por Dios, quien nos dio la posibilidad de hacerlo, el privilegio de hacerlo. Así que todos necesitamos saber por qué creemos lo que creemos sobre las soluciones definitivas para la condición humana. Eso es lo que sabemos. En eso consiste la buena nueva. Pero debemos hacerlo reconociendo humildemente que tenemos el privilegio de saber lo que sabemos. Pablo también escribe algo al respecto. Nos escribe a nosotros como miembros de la iglesia, mostrando de nuevo que cada ocasión que alguien tiene para desempeñar un rol en esto, lo haga con atención a la audiencia. El lenguaje, la sutilidad, delicadeza, el momento oportuno. ¿Dónde está eso? Colosenses 4, 2 al 6. Esas cosas que acabo de mencionar son los elementos de la comunicación eficaz. La audiencia, el lenguaje, la delicadeza, en este caso, tener cuidado, averiguar quién es, cómo decirlo, y el momento oportuno. ¿Es el momento adecuado para decir lo que se tiene que decir? ¿O decimos solo una cierta cantidad? Una parte. Colosenses 4:2, nueva traducción estándar americana. Dedíquense a la oración, manteniéndose alerta en ella con una actitud de acción de gracias, orando al mismo tiempo por nosotros también, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, un camino de nuevas oportunidades para que esto se haga en el mundo, para que podamos proclamar. La palabra es realmente hablar, no es como una gran proclamación ahí afuera. Esto es para que yo pueda decirlo, hablarlo. Es una palabra común en griego para la acción más común, ya sea para hablar, la leo, el misterio de Cristo, para que pueda hablar de lo que he aprendido. Esto que no se ha conocido, por lo que también he sido encarcelado. A él también le había sucedido. Para que pueda decirlo de la manera en que debo decirlo. Para que la manera en que lo digo sea clara para la gente. No es confuso. No es un laberinto que tengan que recorrer para entenderlo. Compórtense con sabiduría con los de afuera. Bien, pongan aparte, compórtese con sabiduría, ¿de acuerdo? Hay buenas maneras de hacer las cosas y de comunicarse. Hay formas no tan buenas de hacerlo. ¿Se puede hacer una comunicación masiva?
o se puede hacer bien. Las mismas cosas de siempre, con quien están hablando un lenguaje que puedan entender en el momento oportuno. Compórtense con sabiduría con los de fuera, aprovechando al máximo la oportunidad. Su discurso debe ser siempre con gracia. Una forma amable, graciosa de hacer las cosas, no peleando, no discutiendo, no gritando. Es lo mismo que dijo Pedro, con gracia, como sazonado con sal, como algo condimentado con sal que resulta agradable, para que sepas. Recuerda, te has dedicado a la oración, has estado pensando en ello, y ahora se te ha pedido que aproveches una oportunidad para que sepas cómo debes responder a cada persona. Puede que no sea lo mismo con cada persona. Depende de dónde vengan. La comunicación no es de talla única. Lo hacemos de distintas maneras con distintas personas. Eso requiere cierta sutileza por nuestra parte, escuchar a mi interlocutor. ¿Qué pregunta realmente? ¿Cuál sería la mejor manera de responder? ¿Se le ha pasado alguna vez por la cabeza? ¿Qué pasaría si el vecino me pregunta qué hago los sábados? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, ya saben, no pueden vivir de esta manera y ser invisible. No se puede ser invisible. No pueden hacerlo y pretender que son otra cosa. No podemos no ir a trabajar los sábados. En nuestro vecindario saben que no hacemos ciertas cosas. Ellos lo ven bien. Se podría... ¿Para qué te disfrazas? ¿Qué tienes? ¿Una boda a la que vas? ¿Qué es lo que les pide la gente? ¿Qué contestan? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Cuál es la mejor respuesta para esa persona? En cuanto a nuestra misión como la Iglesia de Dios en la época actual, entendemos que nuestro propósito general es comunicar el mensaje de Dios a un mundo compuesto por dos audiencias. La audiencia a la que estamos hablando tiene dos grupos. Aquellos a los que Dios no está llamando en esta era, nos estamos comunicando con aquellos a los que Dios no está llamando. Y en segundo lugar, nos estamos comunicando con aquellos a los que Dios está llamando y ha llamado. Esos son dos grupos diferentes. Los no llamados recibieron el mensaje de Dios solo como un anuncio. Un anuncio, una proclamación. Ya pasamos por eso hace un par de semanas. Keruso, esta palabra significa proclamar, como lo hace un heraldo. La palabra griega para heraldo es kerux. Keruso, proclamar, es ser heraldo, es ser kerux de algo. Es ser un heraldo en la esquina, en la calle, haciendo un anuncio. No está tratando de persuadir, solo intenta informar de lo que está pasando, lo que va a pasar. Ofrece un mensaje. Otra forma de decirlo es otro verbo usado en el Nuevo Testamento. Euangelizo. Eu significa bueno en griego, ¿ok? Eugenesia. Bueno, eugenesia de nacimiento, buen nacimiento. Euangelizo es un buen mensaje, es un mejor mensaje. Así que este verbo significa dar un buen mensaje, ¿no? Algo así. Por tanto, este anuncio también se puede decir como, voy a darles un buen mensaje en este momento. En español, si lo convirtiéramos en un verbo, sería algo así como, voy a buen mensajearlos. Eso no significa que los voy a convertir, hacer que se arrepientan. No significa eso. Solo significa que voy a dar un mensaje. Resulta que es una buena noticia.
aquellos que se comunican por medio de la proclamación, primero queruso, todos nosotros hemos sido llamados. Primero oímos una proclamación o, ya saben, una entrega de buenas noticias. Y luego oímos algo más. Oímos didasco. El verbo didasco significa enseñar. Fuimos enseñados. Este entendimiento se basa en el papel que la Iglesia del Nuevo Testamento y sus líderes desempeñaron en el mundo tras el regreso de Cristo al Padre. Es lo que hicieron en la Iglesia. Ellos salieron primero al mundo y anunciaron, esto es lo que está sucediendo, y a los que Dios estaba llamando, entonces los didasco, les enseñaron acerca de Cristo, su camino, acerca de la verdad de Dios, acerca de lo que es vivir de esta manera ahora como una persona convertida. Eso no es para estas otras personas, y al no ser llamados ahora, todo lo que están recibiendo es un anuncio, como testigos, como testimonio, como el señor Armstrong dijo tan a menudo, como testigo. Encontré algo en sus escritos que me pareció bastante interesante. Muy interesante. Esto... Sí. Esto fue un editorial de las buenas noticias y anuncia la revista El Mundo de Mañana. El primer número de la revista El Mundo de Mañana apareció en junio del 69. La revista El Mundo de Mañana fue diseñada para hacer un poco lo que estamos tratando de hacer ahora con Fundamentos, esa sección de nuestro sitio de visión que llamamos Fundamentos, y que tiene artículos que son más marcadamente bíblicos. Él anunció y presentó esta revista en junio del 69. Él dijo, se nos ha dado, se podría decir, una doble comisión. Nuestra primera y principal comisión es proclamar al mundo como testigo las buenas nuevas de la paz mundial venidera. En lenguaje bíblico se llama el Evangelio de Cristo. La palabra evangelio significa buenas noticias, y ese evangelio es el reino de Dios, que es el gobierno mundial venidero que traerá paz. Y los líderes, tanto estadistas como científicos, dicen que la única esperanza del mundo es el gobierno mundial. Por eso lo proclamamos en su idioma. Hablaremos del gobierno mundial, dijo. Podríamos hablar del reino de Cristo, pero dijo que así no entenderían de qué hablamos, y ese lenguaje echa para atrás a la gente porque es religioso. Hablemos de esto a otra manera. Y empezó a hablar de paz mundial, embajador de la paz mundial, ya saben, todo ese lenguaje iba junto con una forma de presentarlo. Él creía en el mensaje de Dios para el mundo sobre la paz mundial venidera. Entonces lo proclamamos en su idioma, no en el idioma de la Biblia. Estamos comisionados para proclamarlo solo como un testimonio. Énfasis. Siguiendo el ejemplo de Cristo y de Pedro y de Pablo. No nos esforzamos por hacer que se traguen a la fuerza la religión de Cristo. Jesús dijo que nadie puede venir a Él espiritualmente, religiosamente, a menos que el Espíritu de Dios lo atraiga. Nosotros somos humanos, no podemos traerles. Ese no es nuestro trabajo, es de Dios. Dios nunca suplicó, ¿quieres aceptarme? Jesús nunca suplicó, ¿quieres aceptarme? Él nunca presionó o rogó a nadie para que se salvara. Tampoco lo hizo Pedro ni Pablo. Esa es una invención y práctica religiosa protestante moderna. Esa es una invención y práctica religiosa protestante moderna. No puede ser más claro. Nuestro testimonio, nuestra comisión es para el mundo, es predicar las buenas nuevas como testimonio. Eso hacemos en su idioma. Lo hacemos como una difusión educativa, dinámica e interesante, no como un programa religioso. Y así continúa diciendo, estoy presentando esta nueva revista, El Mundo de Mañana. Porque hay gente que quiere saber más sobre las cosas bíblicas más profundas. Y así lo hizo. Bien, no voy a terminar todo esto hoy, pero haré una pausa en el momento conveniente. En el momento conveniente. Necesito una hora más con ese tema, no voy a terminar hoy. Entonces dije que este entendimiento que tenemos está basado en el papel de la Iglesia del Nuevo Testamento y sus líderes.
el papel que desempeñaron en el mundo después del regreso de Cristo al Padre. Ahora dije, basado en que a veces la gente piensa que se debe hacer exactamente lo que hicieron en la iglesia del primer siglo. No, eso no es correcto. Doctrinalmente sí, las creencias sí, pero no en la forma de hacerlo. Porque estamos en un mundo diferente. La primera Biblia data de 1455. Gutenberg, la primera Biblia, 1455. Ahora la gente podía leerla. Ese fue un mundo totalmente nuevo y diferente. No era lo mismo antes de que eso sucediera. El primer periódico apareció en 1607 en Amberes. El mundo antes de eso era diferente al mundo después de eso. Pasó un buen tiempo, pero de repente aparecieron las revistas. Los folletos empezaron a estar disponibles, la gente repartía periódicos. Antes no lo hacían. Y hoy estamos viviendo ¿con qué? La radio, la televisión, internet, el ordenador personal, el teléfono móvil, el teléfono inteligente, los medios de comunicación social, el smartphone, ¿verdad? Todas estas cosas cambian el mundo en el que estamos. Eso no significa que yo crea que todos deberíamos usar alguna de estas cosas. No creo eso. Creo que se pueden utilizar muchas de ellas en la medida en que estén disponibles. Por tanto, no creo que solo estemos copiando exactamente. No podemos simplemente tomar el Nuevo Testamento y decir, bueno, así es como se hace todo. Así es como se hace. Incluso los apóstoles originales no siguieron con exactitud el ejemplo de Cristo. Por instrucción suya, Él les dijo que no lo hicieran, porque no debían limitarse solo a Palestina, que es lo que Él había hecho, la Palestina judía. Eso es lo que Él abarcó. Para nosotros, debido al cambio y desarrollo del orden social del mundo, la forma en que el mundo cambia y los medios de comunicación en los últimos 2000 años, muchas cosas han cambiado dramáticamente. Basado en eso, desempeñamos nuestro papel en un mundo diferente. Usamos su ejemplo, pero en un mundo diferente. La difusión del mensaje de Dios a lo largo de casi 1500 años estuvo limitada por los medios de comunicación disponibles. Básicamente lo que he estado diciendo. Es un periodo oscuro del que hablamos de 1260 años. Casi coincide con la falta de medios de comunicación. Ellos los controlaron, pero aún así no hubo el tipo de medios de comunicación que tenemos hoy. Los primeros libros impresos solo se hicieron realidad en torno al 900, 800 a 900, aparecieron en China, Corea y Japón. Pero no utilizaban tipos móviles, por lo que realmente no se desarrollaron de la misma manera. Sino hasta Gutenberg llegó e hizo lo que hizo, entonces todo despegó. En los últimos 400 años muchas cosas han sucedido, las que acabo de mencionar. Nos encontramos en un mundo diferente al de la iglesia primitiva y un contexto muy diferente, pero todavía tenemos que considerar lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron para darnos nuestras instrucciones básicas, por así decirlo. Cristo comenzó su obra pública anunciando las buenas nuevas de la venida del reino de Dios a su propio pueblo. Su contexto, por eso el contexto es importante, su contexto, ¿cuál era? Era su propio pueblo judío, con un trasfondo judío, con una comprensión judía de las Escrituras. Eso no es lo mismo que hablarle a una audiencia en China hoy día. Eso es algo totalmente distinto, hablar a un mundo que en realidad no sabe nada de la Biblia. Si uno escribe Efesios en un artículo, mucha gente no querrá que se hable de eso. Entrevisté a un tipo hace unos años, Craig Evans, hombre muy interesante, estudioso de la Biblia, y le pregunté sobre la alfabetización bíblica. El señor Armstrong dijo en un lugar, yo sabía que usted y yo estaríamos tratando con esto, con el público en general, y que eran bíblicamente analfabetos. Si lo eran en 1934, ¿cómo creen ustedes que están las cosas hoy? Pero él dijo, yo no quería hablar con un público religioso, yo quería hablar con el público en general. Y para hacer eso tuve que hablar de cosas que les interesan en su idioma. Cita de Craig Evans. Dijo, hace una generación, esto es 2012, dijo esto,
Hace una generación se podía suponer que el público en general tenía una comprensión básica de la narrativa bíblica, la historia básica de la Biblia. Ahora no se puede asumir eso. Él dijo, no solo en el público en general, sino en la mayoría de las congregaciones de la iglesia. El analfabetismo bíblico es simplemente increíble. Analfabetismo. La gente que se tiene a sí misma por cristiana apenas sabe lo que hay en las Escrituras. Entonces, ¿hasta qué punto creen que si vamos con el público? Gente que no va a la iglesia y hablamos acerca de terminología, no funciona. Así que hay que encontrar otras maneras de hacerlo. El mundo es más analfabeto bíblicamente ahora que cuando el señor Armstrong comenzó, o incluso de lo que él dijo en 1983, cuando fue al departamento editorial y dio una charla. Y ahí es donde voy a parar. Porque esa charla es una charla muy interesante. Volveré a ella en otro momento. Y trataré de mostrar por qué es importante entender cómo tenemos esta oportunidad de hablarle al mundo como representantes de Dios con lo que sea que Él ponga en nuestras cabezas para escribir sobre ello. Pero empezando por donde está el mundo, llevarlos a donde el mensaje de Dios puede ser expuesto de una manera en la que puedan entenderlo. No aceptarlo necesariamente, pero entenderlo. El propósito de la pura verdad, una última cita aquí. El propósito de la pura verdad, diríamos, lo que estamos haciendo hoy, no es hablar a los lectores para que se conviertan espiritualmente. Este no es el tiempo en que Dios está llamando a todos hacia Él y al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero si proclamamos apropiadamente el Evangelio del Reino de Dios, incluso meramente como un testimonio de cara a la mayoría de los lectores, Dios añadirá a su iglesia a los que Él elija llamar en este tiempo. Es como ir a pescar. Puede haber pocos peces o puede haber un gran banco de peces en el área donde uno arroja su anzuelo. Uno puede pescar uno puede no pescar ninguno. Puede pescar muchos, pero uno nunca sabe a cuál o a cuáles pescará. Probablemente es un buen lugar para detenerse. Seguimos en la próxima.